Agustín Salvia, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Tanto tiempo, un placer. Gracias, igualmente. Bueno, a ver un poquito tu interpretación. El presidente hoy posteó estos dos gráficos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina que vos dirigís. Tengo entendido, tratando de demostrar que efectivamente la pobreza ha pegado un salto muy importante en el primer semestre de este año, pero que ese salto fue fundamentalmente por la aceleración inflacionaria en el primer trimestre y que después empezó a aflojar un poco en el segundo trimestre cuando se recompusieron muy levemente los ingresos. ¿Cuál es el panorama que estás viendo de estos? ¿Cuál es tu interpretación de estos datos de pobreza? Bien, a ver, muy interesante. No sabía que el presidente había tuiteado o había tomado los datos de nuestro informe. Pero bien, en este contexto hay que entender que el último trimestre del año pasado la pobreza ya termina con 45% y la indigencia con 15%, en un contexto en donde Milei poco tenía que ver, sino más bien todo el proceso de descomposición del plan platita, del proceso inflacionario y previamente devaluatorio que se había generado. Ahora, ya teníamos esos niveles de pobreza en ese trimestre. Lo que ha hecho el observatorio fue fundamentalmente descomponer la serie histórica en trimestres, lo que ofrece el INDEC a través de los microdatos. En el informe hace pobreza por semestre o indigencia por semestre, pero los microdatos permiten una descomposición de esa información. Y lo que hemos hecho es construir una serie trimestral a nivel nacional. Y la serie trimestral muestra lo que ya habíamos anticipado, que tenía que ver con un aumento muy importante en el primer trimestre, que eso le había relativamente disgustado a Milei en su momento, y que marcaba un 55%, como nosotros hemos visto que con los datos del INDEC llegó a alcanzar un 55% la pobreza y alcanzó más de un 20% la indigencia durante el primer trimestre. Nosotros habíamos anticipado un 55, 56% y un 18%, nos habíamos quedado atrás con la indigencia, pero con la pobreza efectivamente llegamos a una adecuada estimación. Pero el segundo trimestre efectivamente ya los ingresos empiezan a ganarle al proceso inflacionario, el cual baja, empieza a impactar la duplicación de la asignación universal y de la tarjeta alimentar. Se recompone a partir de marzo-abril parte de la pérdida de los saberes de los jubilados y comienza un proceso que estadísticamente hablando es una baja de la pobreza y de la indigencia. La pobreza llega efectivamente a 50%, 49-50% en el segundo trimestre y la indigencia baja a un 15%. El promedio que dio el INDEC en términos semestrales es ese 53% y ese 18%. Y en el tercer trimestre la tendencia parece ser similar, un amesetamiento por lo menos de esos valores y que estadísticamente hablando la pobreza no crece. Ahora eso, Maxi, ahora me preguntás, pero eso es lo que está arriba de la marea, digamos, del tsunami, de esta crisis. Debajo de lo que se ve arriba del mar, abajo de este tsunami, lo que está realmente produciéndose es un empobrecimiento estructural mayor. Más clases medias que bajan o caen en la pobreza en términos de capacidad de consumo, más pobres extremos que se convierten en más dependientes de los programas sociales porque pierden trabajos informales, e incluso clases medias que aunque están recuperando ingresos no lo sienten en el bolsillo porque al mismo tiempo te está aumentando el combustible, el gas, la luz, la electricidad, los servicios en general, Netflix, y finalmente vos podés estar recuperando ingresos porque te cae la inflación, pero efectivamente no tenés capacidad de consumo, por eso el consumo sigue muy planchado. Entonces, la situación es que efectivamente sí, la crisis más importante, si lo menciona el presidente, con base en nuestra información, yo creo que fue en el primer trimestre y la situación, si no deviene una situación peor desde el punto de vista financiero, devaluatorio o recesivo, la situación, lo peor ya habría pasado. Lo que tenemos ahora es que no se ve el horizonte hacia adelante. Te hago una sola pregunta respecto a eso. Te hago una sola pregunta justamente respecto a eso, ¿no? Porque niveles de pobreza de 50%, 49%, esos niveles son niveles de crisis extrema, son niveles 2001-2002, 89-90, digamos. Hiperinflación, estallido de la convertibilidad y este momento, ¿no?
De hecho, fíjense, Macri se va con 35% de pobreza y se va justamente porque se le disparó la pobreza del 29-28% había dejado Cristina al 35%. Y Alberto Fernández se va con el 41% de pobreza. Entonces, lo que te quiero preguntar es exactamente qué ves para el futuro, digamos, para el próximo año. ¿Cómo podría empezar a bajar esto consistentemente con una Argentina, si se quiere, de mayor convivencia social? Porque si no, son niveles que ponen en mucha tensión a la sociedad, ¿no? A ver, son varias cuestiones que me has mencionado, pero una de ellas es, Cristina deja con 30%, Macri en realidad deja con 38%, el último trimestre del año de Macri fue de 38%, y el último trimestre del año de Alberto Fernández es de 45% de pobreza. Estos niveles que tenemos actualmente están por debajo de los picos que tuvimos en el 2002. Pico de 2002 estuvieron por arriba del 60. Acá no llegamos a esa situación por un factor que vale la pena mencionar, que tiene que ver con que la tasa de desempleo sigue baja. La crisis no ha impactado en términos de desempleo, no se ha producido una situación de quiebre de la cadena de pagos y un cierre masivo de empresas y un despido masivo de personal. Entonces, esta situación de solo haber subido un punto y medio la desocupación en términos reales, marca que lo que hay no es que hay gente, la gente mantiene un cierto disciplinamiento social porque mantiene su trabajo y ese trabajo, aunque deja menos ingresos, en un contexto de más baja inflación, también significa un poquito más de paciencia porque hay capacidad de administrar la crisis. Ahora, ese escenario que estamos hablando, obviamente, no puede durar mucho tiempo, sobre todo porque esas clases medias que se empobrecieron son justamente la clase que ha votado y ha apoyado, ha apostado a este proyecto político-económico y eventualmente debe darle respuesta en algún momento. Y bueno, es de esperar que si el ciclo económico o el programa económico empieza a rendir frutos, comience un proceso de reactivación más intenso. Ahora, igualmente, aunque eso ocurra y las clases medias bajemos un nivel de pobreza más estándar, como podría llegar a ser para este país en este momento, en este contexto económico de 40-45% de pobreza, es decir, con lo que dejamos el año pasado, alrededor de ese 40-45%, tenés abajo un 30% de pobres estructurales que no lo sacás con una tasa de crecimiento del 3-4% fácilmente en 1, 2, ni 3, ni 4 años. Un panorama pero muy complejo, como bien mencionás, y bueno, me parece interesante esto, ¿no?, de que viene la UCA haciendo el monitoreo en paralelo con la base de datos del INDEC, viene haciendo también su propio monitoreo, y bueno, estás comentando un poquito lo que ha sucedido ahora. El puntal, a diferencia de esta crisis, efectivamente, respecto a la de 2001-2002, es el empleo. Acá tenemos una gran cantidad de pobres empleados pobres. La crisis del 2012 era por la desocupación, arriba del 24% de desocupación, y eso es lo que generó esos picos de pobreza medidos por el INDEC de 57%, ¿no? Así es, bueno, 57% en aquella época, con la nueva metodología, por eso te digo, es de arriba del 65%, 64%, con la nueva metodología que se aplicó a partir del 2016. Pero en esa situación lo que tenemos es que cada gobierno va dejando más pobreza crónica, más pobreza estructural, con menos capacidad de resiliencia por parte de la sociedad ante un ciclo de crecimiento o expansión económica. 50% de los trabajadores son informales, trabajadores precarios, asalariados o no asalariados, ganan menos de 600.000 pesos, 700.000 pesos, son claramente pobres y la mayoría o muchos de ellos indigentes. Bueno, esta es la realidad argentina. Debería poder producirse un proceso de mayor crecimiento, expansión de la demanda de empleo en la pequeña y mediana empresa, mejorar más claramente las remuneraciones de esos trabajadores. Con eso se dinamizaría el mercado interno y apoyaría un proceso más consistente de caída de la pobreza. Eso en el horizonte no está apareciendo todavía. Agustín, gracias, es muy amable como siempre. Ahí está Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la UCA. Maxi, un abrazo.